y comparto pantalla. Si observan la imagen. Sí, profe. Ya, muy bien. Voy a hacer un poquito más. No me permite hacer, se quedó paralizada. No me permite hacerme un poco más grande la hoja. No me da opción, no se mueve el... Ya, a ver. Vamos allí. Ya, vamos a hablar solamente hoy día de la influencia del cristianismo. Mire que este es el subtítulo. Usted antes ubicó el surgimiento del cristianismo como tema. Este es un subtema porque ya les indiqué, tema de unidad, y dentro de ese tema de unidad encontramos varios temas que tenemos que tratar para que ustedes vayan comprendiendo acerca de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Que es bastante amplio las unidades. Entonces hoy día ya arrancamos con esta religión que en ese tiempo, como ustedes consultaron, y muy buenas respuestas, coinciden bastante porque estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero algo bien claro que escuché de un compañero, y por lógica, como se dijo en la consulta que lo dijo en esta clase, que en ese tiempo, en Roma, los emperadores que se creían dioses jamás iban a permitir que una sola religión que adorara a un solo ser divino iba a ser aceptada. Sabemos que también en ese tiempo la gente adoraba a un montón de dioses, tanto de la naturaleza, estos famosos romanos que tenían figuras o que ellos se creían dioses, fueron parte de lo que ellos terminaron, los cristianos, los que de verdad creyeron en esa religión, fueran perseguidos. Muchos de ellos, que son los que vamos viviendo más adelante, que hasta eran asesinados solamente por creer, ¿no? Tener una sola creencia. Fueron perseguidos, asesinados, maltratados, gente que tenía que esconderse para no morir solamente por creer en un solo Dios, ¿ya? Aquí tenemos nosotros dentro de la influencia del cristianismo, dice, la manera como llevamos el calendario permite entender la gran influencia que ha tenido el cristianismo en la cultura, especialmente en Occidente, es decir, lo que es Europa y América, porque de ahí arranca todo el surgimiento del cristianismo, ¿no? Especialmente en lo que es Europa y América. Aunque hay otros calendarios como el chino y el judío, en el mundo entero el oficial es el calendario occidental. Esta influencia cultural se debe al hecho de que el cristianismo ha sido prácticamente la única religión en Europa, así como de muchos países del Mediterráneo y Medio Oriente, desde al menos el siglo IV hasta la actualidad. En el siglo XV llegó con los conquistadores a América. ¿Qué pasa hasta aquí? Voy explicando. ¿Por qué dice que lo que hubo, la influencia que tuvo el cristianismo es en Europa y en América? Porque en Europa es donde arranca. ¿Y por qué dice que es en América? Porque sabemos que cuando los españoles vinieron a colonizar, ¿no?, nuestras tierras americanas, ellos vinieron a implantar su religión, porque nosotros éramos también parte de ello, que creíamos en un montón de dioses. O sea, no es que yo viví en esa época, solo que nos inmiscuimos porque fuimos parte de esa sociedad. Y eso ha sido un cambio, ¿no?, a lo largo de la historia. Hasta ahora los indígenas, y en ese tiempo los indígenas creían en todos los dioses de la naturaleza, ¿no?, el sol, el árbol, que la lluvia, y le hacían sus rituales, y llegan, ¿no?, de Europa con Cristóbal Colón a maltratar y a implantar una cultura y una religión que no era parte de nosotros.
que ellos ya creían en un Dios, ¿no? Porque ellos ya creían en el cristianismo. Por eso es que la mayor influencia está en Europa y en América, pero en América fue por gracias a los españoles que llegaron por la conquista a nuestras tierras. Ellos le enseñaron a leer la Biblia, también el que no quería creer en esa religión, los encarcelaban peor que animales, allí los tenían sufriendo hasta que lograran ellos hacer cambiar, ¿no?, de idea a esas personas que tenían encarceladas por no creer en un Dios. Pero habían muchos de ellos que eran por decimos, eran rebeldes, ¿no? Y ellos morían en que no, ellos no cambiaban su cultura, sus creencias, y decían que ellos no aprendían lo que ellos les estaban enseñando, y ahí los mataban. Y otros por miedo, quizás por su familia, por no dejar a sus hijos, ellos por el temor terminaban aprendiendo y creyendo en el cristianismo que los españoles vinieron a enseñarnos de una manera, no de la mejor manera, sino de forma violenta. Por eso que nos dicen que dentro, cuando llegaron los españoles a América, hubo un choque cultural, que un intercambio de cultura. Jamás se puede considerar la conquista de los españoles a nuestro continente de América como un choque cultural, porque un choque cultural es que usted intercambie, ¿no?, culturas, porque ellos tienen una forma de pensar, creen en otras cosas, que se compartan, ¿no?, que se intercambien esos pensamientos, pero de una forma armoniosa. Pero eso jamás existió cuando llegaron los españoles a América. Todo fue de forma violenta, hasta para enseñarnos acerca de esto, de esta religión, fue de esa forma. Un momentito. Ya, entonces, disculpen, entonces, por eso es que aquí en este texto está la gran influencia que ha tenido el cristianismo en la cultura, fue en Europa y América. Otra de las causas que nosotros terminamos accediendo o creyendo en esa religión, ¿no?, la religión cristiana, es que los españoles obligaban a los indígenas a que ellos pudieran hablar el mismo idioma, porque nuestro idioma oficial es el quechua. Entonces, como ellos vinieron por oro, ¿no?, que ese fue el propósito de ellos, y vieron una riqueza, ¿no?, vieron el tesoro cuando llegaban a las tierras de América, no le entendían a los indígenas. Entonces, la única manera para poder ellos saber qué era lo que le estaban diciendo era imponer la religión y que ellos aprendieran a leer para que ellos pudieran saber qué era lo que les estaba diciendo y que dónde estaba el oro, porque eso es lo que ellos querían. Entonces terminaron los indígenas leyendo la Biblia, aprendiendo el lenguaje, que era el castellano, porque ahorita le pusieron español, pero antes era castellano, por el rey Castilla. Entonces aprendieron a hablar el castellano, y allí es que nos dejan, ¿no?, ese legado, que cambiamos nuestro lenguaje, nuestra lengua oficial, que era el quichua, aprendimos el castellano, luego le dan el nombre de español, terminamos creyendo en una religión que quizás si ellos no hubiesen venido a América, nosotros seguiríamos creyendo en todos los dioses de la naturaleza, ¿no? O no sabemos qué pudo haber pasado después, pero lo que sí sabemos es que los españoles fueron los que cambiaron todo en América, ¿no? Cultura, religión, pero de una forma violenta. Esa es la realidad. No tiene usted allí porque no se involucra tanto, o no se profundiza tanto el tema en ustedes, porque este es un tema que continúa los siguientes años, pero yo igual les voy dando información acerca de lo que nosotros estamos iniciando, ¿no?, que es la influencia del cristianismo. ¿Por qué es que nombran a estos dos continentes solamente, Europa y América? Ya les dije por qué. También por qué decían los españoles, porque los españoles, si hablamos de España, es del continente de Europa, ¿no? Y América, pues allí están todos los países que ellos fueron llegando y que vieron como tesoros, porque ahí estaban todo el oro, lo que ellos después se hicieron ricos, ¿no?, que los llevaban hacia España.
también ellos indicaban, ¿no?, el maltrato o la forma violenta para exigir a los indígenas que aprendieran o que creyeran en un solo Dios, que era a través de la religión cristiana, porque indican que los indígenas eran como un tipo diablo, ¿no? Podemos decirlo así. Eh, Cometían muchos pecados. Para los españoles, al momento de llegar a estas tierras americanas, ellos se dieron cuenta que habían, o sea, los indígenas cometían muchos pecados para ellos, ¿ya? Según, por eso ellos le obligaban de esa forma a que cambiaran la religión y que creyeran en un solo Dios para ellos salvarlos del pecado que ellos, los indígenas, estaban cometiendo. ¿Cuáles eran los pecados? Les voy a nombrar uno, y bueno, eso sí es real, si nosotros nos ponemos a analizar, porque eso es lo que hace la historia, que usted analice lo que usted encuentra en los textos. Los indígenas en ese tiempo se casaban hasta con los propios hermanos. Podían tener no solo una esposa, sino varias. Pero la peor es que se casaran entre familias, ¿no? Hasta entre sus propios hermanos. Y si nos ponemos a analizar, está correcto que eso es un pecado terrible. Pero los españoles no lo veían como que, ay, no, vamos a salvarlos, ¿no?, de pecado. Era por conveniencia. Pero ellos lo hacían ver de esa forma, ¿no? Por eso los maltrataban, todo era de forma violenta y lo terminaban hasta matando los rebeldes que no querían creer en un solo Dios, ¿ya? Que es lo que demuestra esta religión cristiana. Tenemos aquí, a su vez, la iglesia ejerció gran influencia política, por lo tanto, reyes, cortes, ejércitos y pueblos se declaraban cristianos. Su influjo internacional, sin embargo, disminuyó desde el siglo XVIII al adoptarse el laicismo oficial en muchos países. Ya, cuando nosotros estamos diciendo allí lo que usted vio al final, cuando aparece el laicismo, eso significa que es una corriente de pensamiento, una ideología, un movimiento político que de forma independiente está bajo lo que son las confesiones religiosas. Entonces, cuando ya apareció eso, ya en el siglo XVIII, como usted ve allí en el texto que estamos haciendo, fue disminuyendo, ¿no? En ese siglo, al momento que se empezó a adoptar el laicismo en muchos países. Ya, como les dije, el laicismo fueron como separando, ¿no? Separaron ciertas instituciones religiosas y por eso eso Profesora, fue disminuyendo en ese siglo. Dígame. ¿puedo ir al baño? Vaya, mijo, vaya. Ya, entonces allí nosotros tenemos la información del tema de hoy día, ¿no? Un tema pequeño, porque no quiero, la próxima clase vamos a hablar del surgimiento del cristianismo para que no haya mucha confusión si vemos más, más siglos o ciertos lugares más relevantes donde surge el cristianismo y después vamos a ir enredándonos, ¿no? Por eso solamente iniciamos con la influencia del cristianismo. Allí usted vio la gran influencia que ha tenido el cristianismo en la cultura, especialmente en el occidente, en lo que es Europa y América, ya saben por qué, ¿no? Porque los españoles fueron los que más colonizaron casi todas las tierras, especialmente las de América, que es nuestro continente, ¿no? Aunque hay otros calendarios como el chino y el judío, en el mundo entero el oficial es el calendario occidental, es decir, el de Europa y América. Esta influencia cultural se debe al hecho de que el cristianismo ha sido prácticamente la única religión en Europa. Bueno, allí nosotros también le podemos agregar a este tema que prácticamente la única religión en Europa fue el cristianismo.
Luego también aparece dentro de esto, de la influencia del cristianismo, que tiene bastante influencia, es de Martín Lutero, que él también cambia la idea del cristianismo con protestante, que los protestantes era también, podemos ver la diferencia entre cristianos y protestantes. Los cristianos sabemos que tenemos una institución que es la iglesia, la cabeza principal de lo que es esta religión es un papa, ¿no? El papa. En cambio, los protestantes no tienen una iglesia como institución, no creen en el Papa, no tienen a nadie como ente principal, y lo que somos los cristianos creemos en santos, ¿no? En santos, por decirle, pongo a la Virgen María. Los protestantes no creen en ningún santo. Entonces, como influencia también del cristianismo, tenemos a Martín Lutero, que también llega y él también cambia la idea de muchas personas acerca de esta religión cristiana. Ya, entonces aquí, dentro de esa influencia, tenemos que en Europa prácticamente la única religión era el cristianismo, ¿no? Así como en muchos países del Mediterráneo y Medio Oriente, desde al menos el siglo IV hasta la actualidad. En el siglo XV llegó con los conquistadores a América, que es lo que ya le expliqué. ¿Cómo llega esta religión cristiana a nuestro continente de América? Nosotros estamos en el continente de América. Entonces llega esta religión por los conquistadores, por lo que ellos llegan a colonizar tierras, a robarnos, porque eso fue lo que llegaron a hacer, no llegaron a hacer nada bueno, a matar, a maltratar, a obligar, ¿no? De forma violenta, todo lo que ellos creían, lo que ellos pensaban, lo que ellos tenían como cultura, ¿no? Y uno de ellos fue la religión, implantando esa creencia porque los indígenas creían en muchos dioses, cometían sí pecados y ellos lo vieron de esa forma y por eso los maltrataban y los obligaban y los hicieron aprender la Biblia, porque ellos lo que querían que ellos aprendieran el lenguaje de ellos para ellos poderles entender, porque no le entendían como ese ni papa, ¿no? Porque hablaban en quichua. Entonces, por eso tenemos esa historia de que nosotros también no hablamos quichua, sino que hablamos el español, pero ya saben que en ese entonces no era español, sino castellano. Y ya en el siglo XVIII ya se disminuyó cuando ya empezó a adoptarse el laicismo oficial en muchos países, es decir, la separación de la iglesia con el Estado, porque la iglesia tuvo mucho poder en todos los campos, en la política, en lo económico. Entonces, ya en el siglo XVIII ya fue disminuyendo, ¿no? Ese quizás que la gente sí siguiera, ¿no? Y creyera en un solo Dios. Ahí, bueno, ahí es para un debate de que sea para bien o para mal, o sea bueno o sea malo. Sabemos que hoy en estos momentos, en la actualidad, existen muchas religiones, no solamente esta, pero es considerada una de las religiones oficiales. Por eso no estudiamos ni testigo de Jehová, o sea, no está dentro de ninguna, dentro de la historia ninguna de esas religiones que han ido apareciendo, pero no son consideradas como religión oficial en el mundo. Entonces, por eso está el cristianismo como una religión oficial y es la que estudiamos, ¿no? Dentro de la historia. Y también podemos ver que los fanáticos, porque usted sabe que una cosa es creer en un Dios y otra cosa es ser fanático a algo, que son personas que no entienden razón ni nada por el estilo, porque tienen fanatismo, ¿no? Y es como una enfermedad ante una religión. Y eso también se vivió en ese tiempo. Gente que solo creía y otra gente que hasta mataba, ¿no? Por creer en esa religión. Entonces hay de todo y hasta ahora, ¿no? Pero la diferencia es que ahora ya no se asesina ni se tiene que esconder una persona solamente por creer en una religión. En ese tiempo sí.
tenías que quizás evitar conversar a qué religión pertenecías, estar escondido, como les dije, porque eso quizás vamos a verlo más adelante. Igual si no lo vemos, yo igual les voy a ir indicando cómo la gente era maltratada, era asesinada, ¿no? Era perseguida por no creer en la religión o por creer en el cristianismo. Entonces usted ya en este momento que ha pasado, habla y habla y habla, usted ya tuvo que haber sacado sus 2 preguntas. ¿Ya? Voy a dejar de grabar un ratito